Hoy continuamos con la serie Sembrando los Valores de la Casa. Y es una enseñanza importantísima hoy porque vamos a hablar del valor. Gracias, Señor. El valor de la honra. Suspiro porque es vital para nosotros como iglesia aprender el valor de la honra. Quiero que me acompañe, por favor. A Primera de Pedro, capítulo 2. Mientras usted lo busca, recuerda poner su teléfono en silencio para que no le perturbe esta media hora de palabra. Le doy la bienvenida también a los que nos visitan por primera vez, los que están de paso en su casa, la casa de Dios. Bienvenido. Sé que hay mucha gente también fuera por el tema puente. Los bendecimos allí donde estén. Como parte de esta iglesia, entendemos que Dios los guarda también donde quiera que estén. Hay tiempo para distraerse. La Inquisición se acabó, es un tiempo de refrigerio delante de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Léalo conmigo, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjense cómo comienza, la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, no es libertinaje. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que hagamos el bien y que hagamos callar la ignorancia de los insensatos. Pero no es a gritos, no es a bofetadas, no es a insultos, no es ni siquiera a menosprecio, porque quiero apreciarme yo más, porque conozco algo de la palabra de Dios. Y entiéndase algo, la palabra de Dios es muy extensa. Usted puede haberse leído la Biblia completa y usted sabe algo de la palabra de Dios. Entienda eso. Dios siempre va a hablar de una manera fresca. No estoy diciendo que va a cambiar la Biblia, sino que te va a dar a ti o a mí un conocimiento más amplio, más profundo. Y cada día que usted lea un pasaje, un versículo, va a haber un enriquecimiento distinto en su vida. Y le aseguro que hasta mayor en su vida, el día anterior. Y nos dice que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres nosotros, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, dice que como siervos de Dios. Hemos hablado del valor de servir. Bueno, el principal servicio nuestro es con Dios. Dice, como siervos de Dios, honrad a todos. Hágale énfasis ahora a este punto. Honrad, está aquí en la pantalla. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 4 personas, 4 lugares, 4 áreas. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto está hablando, este pasaje está hablando de construir una vida, escúchelo, una vida que refleje el carácter mismo de Jesucristo. En este corto pasaje, Dios está encerrando la honra que nosotros debemos tener con cada persona
con cada autoridad, con cada hermano y principalmente con Él. Entonces no se trata de una etiqueta religiosa, permiso. No se trata de un contexto religioso, sino de una postura, hermano, una postura de nuestro corazón que honra a Dios, pero que también valora profundamente a los demás. Honro a Dios, valoro a los demás. La palabra es muy clara: honrad a todos. Y hoy espero desglosar los dos primeros. Espero poder hacerlo. Pero quiero hacer un énfasis profundo en este mensaje, en este valor, porque escribí cosas interesantes acá que nos van a permitir como iglesia, como persona, como hermano, como individuo, avanzar. Yo quiero que usted le preste atención y usted si las puede anotar, siempre queda grabado todo, pero es interesante. Le decía entonces que no se trata de una etiqueta religiosa, sino de una postura de nuestro corazón para honrar a Dios y valorar profundamente a los demás. Entonces, escribía que así, la semana pasada la pastora habló en base al valor de la empatía. Así como la empatía, la misericordia me conecta a mí con la necesidad de alguien, con el vacío de alguien. Mire, la honra me conecta con el propósito, con el llamado de alguien. Me conecta con el corazón de la persona. Cuando yo honro, hay una conexión de mi persona con el propósito de esa persona. ¿Usted me está entendiendo? Es distinto a conectarme con su necesidad, con su vacío, con el momento difícil, a cuando yo honro desde el respeto. Usted y yo vamos a entender hoy que el respeto es el puente, es la conexión entre el amor, la honra, el respeto. Hay una honra basada en el respeto. Cuando yo honro, me conecto con el llamado, con el propósito de esa persona. Cuando yo respeto a alguien, usted se conecta, usted abre un camino distinto, abre un camino correcto. Es como le he dicho a mi hijo: mire, donde tú llegues y estás aprendiendo en la escuela no es para que tú pases por ahí y veas puro libro y te comas todos los pequeños que están en la cantina y quieras barrer todos los pasillos con el uniforme. La escuela, aparte de eso, es para que tú tengas una formación como ser humano, como hombre, en tu caso, porque es un hombre. Y usted llega y a la persona que usted vea, usted la respeta. Desde la entrada, si está un vigilante, 2, 3, 5, te saluda. Si está el profesor que te da coquito porque llegas tarde, porque no te cae, porque esa es su función, tú respétalo. Dale una sonrisa, dale los buenos días, salúdalo, dale la vuelta. No, que está amargado, dale la vuelta. Y sé tú simpático, porque si te pones en el mismo plan, pero ojo, no es que lo esté haciendo, estoy tratando que lo haga. Claro, porque usted no es su hijo, usted quiere que lo haga, pero tiene que darles el consejo. Usted no se puede poner en el lugar del muchacho. Ahora le va a dar el consejo, no deje de dárselo. Eso es honra, eso es respeto. Porque vas a llegar al salón y vas a tener la maestra que te tiene que dar 1 hora de clase, te tiene que soportar a ti y a 35 más. Las bendigo, maestra. Un trabajo esforzado, de valientes. Si va a aplaudir, aplauda con ganas, esa maestra. A los profesores. Entonces recuerde eso. Así como la empatía me conecta con la carencia o la necesidad de alguien, la honra, el respeto me conecta con su llamado, con su propósito, con su función. Sí. Mire, es distinto que usted llegue a una taquilla del CENIAT, respetuoso, con su documentación, lo que necesita. Y esa persona, usted sabe que está trabajando con público.
tiene un día pesado y si llegó a las 3 de la tarde cuando estaban cerrando, más todavía, pero usted quiere que lo atiendan de primero. No estoy defendiendo a nadie, ojo. Pero usted llega con respeto, que se le van a abrir las puertas. Se le van a abrir las puertas. Mire, si se la cierran hoy, mañana lo van a atender a primera hora. Pero usted llegó con respeto. Si usted llega altanero, ofensivo, exigente, retrechero, olvídese que se la cierran hoy, mañana, véngase la otra semana. Véngase por dentro, dice, véngase cuando me dé la gana, amor. Se lo está diciendo por dentro, no se lo está diciendo usted. ¿Por qué? Por no honrar. Recuerde, honra viene directo del respeto. Amén. Fíjese, la honra y el respeto, yo lo escribí acá, te llevan a cuidar y a valorar. Esto es hermoso. A cuidar y a valorar tu realidad. Escúcheme, la honra y el respeto de la mano te llevan a cuidar y a valorar tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Lo que estás viviendo, hermano. Por lo que estás pasando. El trabajo que estás realizando, la visita que estás haciendo, aún la enfermedad que estés atravesando, la situación difícil, crítica, crisis económica, social, política que estés atravesando. La honra y el respeto te llevan a valorarla y a cuidarla en el momento que tú estás transitando. ¿Por qué? Porque te ayuda a no solo vivir de los sueños. Yo le he predicado y la palabra de Dios me dice que Él guarda mis sueños y Él quiere hacerlos cumplir. Incluso más allá de lo que nosotros pensamos o esperamos, ¿verdad? Usted lo ha escuchado en la palabra. Más allá de lo que yo pienso o espero, más allá de lo que yo sueño, Señor, tú tienes eso para mí. Pero si tú y yo no valoramos lo que tenemos realmente en este momento, Dios no te va a hacer cumplir esos sueños. Dios no te puede entregar algo más allá de lo que tú no estás valorando hoy, de lo que tú no estás respetando hoy, de lo que tú no tienes cuidado hoy. Iglesia, no vamos a manipular a Dios con su palabra. Vamos a ver los efectos, los hechos cumplidos por nosotros cumplir su palabra. Y el punto de yo valorar hoy, mire, el trabajo que tienes es difícil, valora. Hay demasiada gente desempleada esperando por ese trabajo tuyo. Los padres que tienes, valóralos. Así estén viejitos ahorita, acércate a ellos. Ámalos, valóralos. ¿Por qué? Porque no sabes cuán doloroso y triste es no tener ni siquiera cómo hacer esa llamada a ese ser que te ama sin condiciones, a ese ser que te espera con tus errores, con tus defectos, a ese ser que se acerca, escúchame, se acerca al amor de Dios. El amor de Dios es mucho más grande. Pero un padre, una madre, en ese amor se acerca, y se lo prediqué. Pero los tienes hoy, valóralos. Tienes comida en tu casa, valora eso. Hay un vacío en este momento, hay una crisis. Valora tu salud, valora tu fuerza, valora la capacidad que Dios te ha dado. O sea, ¿qué tienes? ¿Qué presentas? ¿Qué presentamos? Queja. ¿Qué presentamos? Crítica. Oh Señor, mira lo que tengo, Padre. Yo sé nada más sumar y restar. Me voy a ir por lo mínimo. Yo sé nada más sumar y restar. Señor, dame un trabajo donde yo sea cajero, porque quiero ser el mejor cajero. ¿Usted se acuerda del cajero que contaba? Yo tengo rato que no voy al banco ni veo a los cajeros contando plata, pero creo que era un trabajo digno, pero también tortuoso, porque llegaba a su casa a contar 3 lochas y todo el día en el banco. Pero es su trabajo. Ya casi la gente no se acuerda de los cajeros. Pero valora lo poco o mucho que tengas, que Dios te ha dado, para que Él magnifique, para que Él use, para que Él te permita eso que tú tienes, esa habilidad, sea una o sean 10,
se multipliquen, se pongan realmente en el lugar correcto y empiecen a dar frutos. Amén. Es distinto. Es distinto. Porque cuando nos centramos en la queja, empezamos a faltar el respeto a la palabra de Dios y a la fe. Y le decimos al Dios de lo imposible: no, para ti tampoco es posible. No es que sea fácil, iglesia. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, y es un día a día. Yo no le estoy hablando desde una fantasía. Le hablo desde una realidad. Tienes una familia, valórala. Tienes unos hijos, valóralo. Usted sabe cuánta gente gasta fortunas en tratar de tener un muchacho. Fortunas en tratar de tener un hijo. Y usted con su pareja se ven media tarde, tienen 2, 3, 5. Yo meditaba en estos días que iba al trabajo, a una de las labores, y tenía que buscar a mi hijo. Yo, Dios mío, tengo uno. ¿Cómo hace esta gente con 5? Si no está tu gracia, si no está tu favor, si no hay un equipo, de verdad que esos muchachos crecen a la deriva. Porque es que uno te absorbe. Ese es como el que pretende ser infiel. No, yo voy a... Mi esposa está bien cuidada en la casa y quieres tener 2 más, padre. La misericordia de Dios contigo, porque es que no vas a dar la talla en nada. Te vas a volver loco. Aparte que entras en otra área que no vamos a tocar hoy, pero vamos a quedarnos con la familia. Tienes una familia, valórala. No, pero que el muchacho es tremendo, Señor, y mi hijo, valóralo. Valora esos hijos, porque son una bendición. Yo tengo uno y valoro el mío, pero los valoro ustedes también. Los valoro como iglesia, como hermanos, como hijos espirituales. Usted sabe lo honroso para un pastor que es hablarle a personas, ver sonrisas, ver lágrimas, ver vidas cambiadas, transformadas. Es una honra. Es una honra para mí. No estoy diciendo que yo haga algo, sino simplemente que Dios use el momento, use el espacio, use el lugar, te use a ti. Una poderosa alabanza, una poderosa adoración hoy. Es una honra. Como ministros de la alabanza, de la adoración, que el Espíritu Santo se manifieste en el lugar. Entonces, la honra y el respeto te llevan ¿a qué? A cuidar y a valorar tu realidad, y no solo vivir de los sueños, esperando algo que quizás nunca llegue por no estar preparado. O sea, la honra, el respeto te prepara para recibir lo mejor. Tienes lo bueno hoy. Esa honra y respeto te prepara para recibir lo mejor. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor? Lo que Dios, ni tú ni yo hemos pensado ni soñado, es lo que Dios tiene preparado. No te estoy diciendo que dejes de soñar, sino que empieces a honrar lo que tienes. No te estoy diciendo que dejes de creer en tus sueños, en lo que has esperado, sino que empieces a cuidar y a respetar lo que está a tu alrededor, lo que está en tus manos. Respeta ese capital, respeta ese empleo, respeta ese emprendimiento. Eres tú el que le va a dar el valor, con tu respeto y tu honra. ¿Amén? Se lo voy a comprobar. En este pasaje vemos que la honra no es opcional, sino que es un mandato divino, es un mandato de Dios. Honra a todos. Ahora, desde la perspectiva bíblica, ¿qué es la honra? Hay una palabra hebrea para la honra que se llama kabod. Se dice kabod, se pronuncia kabod, se escribe kabod, y significa peso, gloria, sustancia. Peso, gloria, sustancia. Algo que tiene peso o algo que tú le das peso. Algo que tiene gloria, algo que manifiesta una bendición, un beneficio
para mi vida y algo que tiene sustancia, o sea, que se sostiene por sí solo. Se sostiene por sí solo. Entonces la honra, te voy a decir lo que no es, según la Biblia. No es un halago hipócrita. La honra no es una sumisión ciega. La honra no es un miedo tampoco a confrontar. La honra es valorar públicamente lo que es digno en otra persona. La honra es tratar a cada persona como imagen del Dios vivo. La honra es dar peso o valor aún a quien merece ser reconocido. No le cueste honrar a alguien. Que no nos cueste. Que no nos cueste. Porque eso, se lo dije al principio y se lo resalto, te va a conectar con el propósito, el llamado de esa persona. Sea quien sea. Sea quien sea. Yo anoche llegué a Farmatodo, a las 10 ya habían cerrado y fui a la taquilla. Farmatodo de allá abajo de Puerto Raso. Y eran 2 o 3 carros nada más, no había más nadie, pero estaba un muchacho, un chamo, sentado ahí con su limpiavidrio al lado de la ventanita de Farmatodo, y yo estaba con mi hijo. Me pidió dinero, yo no tenía efectivo. Pedí lo que iba a pedir en Farmatodo, pero miré su cara y ese muchacho me sonrió. Y no es que usted no esté dispuesto a dar, pero cuando alguien te sonríe, se conecta con tu llamado en ese momento. Y pedí alimento para él. Ponlo en mi cuenta y le di su alimento. El muchacho sonrió más, por supuesto. Se lo di con un agrado. Mi hijo estaba allí presente con sus audífonos, se quitó los audífonos. Sí, porque los chamos se aíslan, ¿no? Les encantan los audífonos. ¿Qué pasa? ¿No nos quieren escuchar? ¿Cuántos hay aquí, jovencitos? Ajá, de 80 para abajo, ¿verdad, jovencito? Yo le pregunto a mi hijo, ajá, ¿qué pasó? ¿No me quieres escuchar? Yo no me la paso regañándote. Dándote consejos, sí. Eres el único, pana. O sea, si no hablo contigo, si no te los doy a ti, ¿a quién? Mire, qué agrado ver la sonrisa y que ese muchacho agarrara sus alimentos. Feliz. Lo haces con honra, con agrado, con respeto. Pero él abrió un camino. Porque no llegó a malandrearme, no, te viejo, te pinto te limpio el parabrisas y tal, y pum. Y no, y así me resuelve, ¿sabe? Que no los critico porque tampoco, o sea, no tienen una educación y eso lo entendemos. Pero con que usted y yo le digamos, mire, hijo, usted cuando llegue, respete, honre. Eso le va a abrir puertas. Lo hizo con ese muchacho, no lo va a hacer con usted, no lo va a hacer conmigo. Lo puede hacer con nosotros también, amén. Y en la escala que sea, Ahora, conectemos la honra con el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de todos los valores? La pastora está activa. El amor. La palabra de Dios en Romanos 12:9 nos dice que el amor sea sin fingimiento, aficionados, o sea, dedicados, enfocados. Esta versión me dice aficionados a lo bueno, guardados del mal. O sea, mi respeto y mi honra debe estar impregnada, debe estar fundamentada, debe estar precedida por el amor que Dios ha sembrado en mi corazón para yo dar una honra, un respeto sin fingimiento. Porque la honra sin amor
se vuelve un sentimentalismo nada más. Pero el amor sin honra se vuelve en algo metódico, algo ligero, muy ligero. Yo amo, sí, yo amo, pero no respetas a nadie, no valoras a nadie. Entonces está muy lejos de ser la realidad del amor que Dios nos habla, porque nos dice sin fingimiento, aficionados o enfocados o dedicados a lo bueno, guardándose del mal. Cuando nuestro amor no respeta, entonces se vuelve destructivo. No respetas el espacio de nadie, no respetas el llamado de nadie, no respetas la institución de nadie, no respetas la imagen de Dios en nadie. No podemos decir que amamos. ¿Sí lo comprende? Ahora, la honra fundamentada en la palabra de Dios, quiero que usted lo vea conmigo en Isaías 55:11. Porque así dice el alto y sublime, es Dios, el que habita la eternidad. Mi palabra no volverá a mí vacía. Ahí se conecta la honra con la palabra de Dios. O sea, está Dios honrando su propia palabra. Está Dios respetando su propia palabra. Está Dios diciéndole al pueblo, el alto y el sublime, el altísimo, el rey de reyes, el señor de señores, mi palabra, perdone, mi palabra no volverá a mí vacía. Ahora, si Dios honra, escúchame, Él es el alto, el sublime, y Él honra su palabra, ¿qué de nosotros? ¿Estamos honrando esa palabra? ¿Estamos honrando la palabra de Dios? ¿Estamos respetando la palabra de Dios? ¿Estamos valorando la palabra de Dios? ¿Estamos valorando tener versículos escritos conforme a la voluntad de Dios, engranados en distintos escritores, en distintos autores, en distintas vidas, en distintos tiempos, y que no se contradicen? Usted está valorando esa palabra. Usted está agarrando un versículo al día en su vida. Señor, habla, porque es tu palabra, no va a volver atrás vacío. Es la honra que Dios hace con su palabra, y nosotros nos está llamando a que la honremos, a que la respetemos, porque queremos ser cristianos, evangélicos. Yo le invito a que usted sea cristiano. No es una secta ni una nueva teoría. Es una realidad, porque si Cristo no se forma en nosotros, usted puede ser católico, evangélico, musulmán, idealista, pentecostal, la denominación que usted quiera. Y un día nos va a decir, no te conozco, porque no se formó el carácter de Él en ti o en mí. Entonces no es una etiqueta religiosa, es una posición del corazón. ¿Lo va entendiendo? Si Dios honra su palabra, ¿por qué usted no está honrando su propia palabra también? Que su sí sea sí, que su no sea no. Usted no tiene que estar jurando, ni tiene que estar, sino honre, respete su palabra. Y hay que tratar de hacerlo con los hijos. Cuando usted le dice algo a su hijo, trate de cumplírselo. Sea un beneficio o sea un castigo, trate de cumplírselo. Honre su palabra. Mire, mi hijo ayer me hizo esperar. Tiene rato ya así. Para todo me hace esperar. Y ayer le dije, mira, perdí la paciencia. En todo lo que me pidas, en todo lo que quieras, te voy a hacer esperar.
lo que me pidas te voy a hacer esperar. Porque me pides ropa, vamos y compramos. Me pides aquello, vamos y te atiendo rápido. Pero vas a aprender lo que es hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Es inquisición, hay pastores malos. Yo me pongo un manifiesto frente a usted para que sepa. Eso no va a ser toda la vida. Dice la palabra que es por un poco de tiempo, ¿verdad? La prueba. Pero se lo voy a hacer. Y si se lo hago a mi hijo, lo bendigo. Lo amo a mi muchacho y los amo a ustedes. O sea, simplemente quiero es que haya una reflexión en nosotros. Que entendamos el respetar aún el tiempo de alguien. Los japoneses entendieron eso y por eso son gente tan exitosa. Entendieron, iglesia, entendieron lo que es el respeto. Por eso son gente tan exitosa, porque entendieron que hasta respetar el tiempo de alguien es progreso, es avance, es honrar. Y al que honra de la manera correcta, Dios va a honrar, porque su palabra no vuelve atrás vacía. Primera de Pedro 3:15, antes bien, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Dónde tengo que santificar a Dios primero? ¿En la iglesia? ¿En el altar? ¿En la pajilla que tiene el hermano en su ojo? ¿O en la viga que está en el mío? En mi corazón. Es allí donde yo tengo que primero hablar o traer la santidad, declarar, honrar la palabra de Dios. No se trata de ponerla a los demás e imponérsela, si no te la has impuesto tú, si no la has buscado respetar tú. Santificad en vuestros corazones y estad siempre, escúchelo, preparados para presentar defensa, defender la palabra, defender la situación, defender la verdad, defender, pero ¿qué dice? Con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Se lo dije al principio. No es patada, no es grito, no es pelea, no es ofensa, no es palabras maldicientes. Es defender la verdad. Pero cuando usted la defiende sin honra, sin respeto, entonces esta se vuelve una deshonra a la verdad. Se pierde el propósito, aun cuando estemos hablando la verdad, aun cuando la estés defendiendo con un corazón sincero, pero manteniendo el respeto, honrando el momento, honrando el lugar, honrando a las personas, honrando a Dios, honrándolo. Usted, esa verdad va a tener un peso y va a traer una gloria. Amén. Quiero llevarle un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 10, versículo 1. Tenemos tiempo. Yo le había dicho 2, pero posiblemente sea uno solo. La honra a todos. Mire, vamos a salir de este mes honrando hasta las piedras. Honrando hasta las piedras esas que tienen el patio que no ha dado fruto. Bueno, y esta tierra no da nada aquí, Señor. En esta tierra no crece ni el monte, dice usted, y en el patio suyo. Bueno, este mes usted va a honrar ese lugar y usted va a ver cómo sale, patilla, lechosa. Amén. Hechos 10, capítulo 10, versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo.
oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Yo imagino la impresión de este hombre. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba dando limosna, estaba haciendo lo correcto, bueno. Entonces Dios se le manifiesta, le habla, se le manifiesta de alguna manera a través de un ángel, viene a hablarle. Y la primera reacción: ¿qué es, Señor? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué tú me contestas? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Fíjese la importancia de cómo Dios, aun cuando no había GPS, no había ningún tipo de posición global, te dio los detalles. Vas a ir, vas a buscar o vas a mandar a buscar a Simón, que le tiene por sobrenombre Pedro, el apóstol Pedro. Está en casa de otro Simón, pero que es curtidor, no es el mismo. Y la casa está pintada de verde con la matica de mango. ¿Sabe cuando le dan la dirección allí en Caripe? ¿Ves la mata de mango allá? Bueno, 3 cuadras más. Ahí cruzas. O sea, el ángel le dio detalles dónde está lo que vas a hacer. Siga leyendo en el 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, Cornelio envió gente. Se acercaban a la ciudad. Ahora Pedro, el que el que tenía por sobrenombre Pedro, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, el apóstol Pedro, y tuvo gran hambre. Quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Imagínense que todo esto es el cielo. Usted y yo somos Pedro, y Pedro está orando, tiene hambre. Pedro no se acababa de comer ni un sancocho, ni una mazorca siquiera sancochada. Tenía hambre. La palabra lo resalta, tenía hambre. Aún así se fue a orar. Nosotros con la barriga llena y muchas veces con el tiempo full, desocupado, nos cuesta orar. El apóstol Pedro estaba en una azotea. Ahorita en esta fecha no le recomiendo que se vaya a ninguna azotea porque le va a pegar el sol y lo va a achicharrar, sino métase en su lugar de oración y pídale a Dios el consejo, la dirección. Honre. ¿Sabe qué hermoso honrar a Dios con nuestra oración? Qué respeto hay en acercarnos a Él. Pero fíjense, dice entonces que tenía hambre y delante de él se abre un lienzo. Este es el lienzo y cae completo. Y Pedro empieza a ver como en esta pantalla, en medio de su oración, o sea que no era un sueño de caraotas. Pedro no estaba abollado, con la barriga llena y se quedó dormido orando. No. Que con hambre le cuesta dormir, le cuesta hablar, le cuesta sonreír, ¿verdad? El hombre estaba orando. Sale el lienzo en éxtasis y vio el cielo abierto y descendía, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú. Está hablando al apóstol. Tú no lo llames como lo que yo, Dios, he limpiado. Entonces esto pasó 3 veces. Señor, yo no puedo comer eso porque es inmundo. Nunca he comido nada inmundo. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y aquel lienzo entonces volvió a recogerse otra vez al cielo.
Se recuerda que no fue un sueño de caraota, fue un momento especial donde Dios le habla a Pedro. ¿Qué sucede? Si nos vamos al punto de la época, Pedro judío, había un rechazo al resto de las razas, había un rechazo al resto de la creación. Somos el pueblo escogido, porque somos nación santa, porque tenemos la bendición de Dios. Y fíjese que en el 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo de lo que había visto dentro de sí sobre lo que significaría esta visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, mientras él reflexionaba, ¿pero qué es esto?, le dijo el Espíritu: he aquí que te buscan 3 hombres, levántate, desciende y no dudes en ir con ellos. ¿Qué quiere respuesta? Dios te va a dar respuesta en tu oración. Lo demás va a ser solo confirmación. Señor, esto es por lo que yo oré, esto es por lo que yo estaba orando, esto es por lo que yo estaba pidiendo, esto es por lo que tú me estabas inquietando, porque de repente Dios te está inquietando a las 3 de la mañana. Y así tengas hambre, párese, ore entonces, porque hay algo que Dios quiere decirte. Y no lo haga de religión, no lo haga como religión. Yo no estoy diciendo que todos los días se va a parar a las 3 de la mañana. Si usted lo quiere hacer, hágalo, no hay problema. Yo no tengo conflicto con esto, porque yo no duermo con usted. Simplemente hágalo. Pastor, es verdad, iglesia, no se enrolle. ¿Usted cree que yo voy a estar de religioso? No, a las 3 de la mañana y le voy a mandar un mensaje: ¿te paraste a orar a las 3 de la mañana? Si estamos en un campamento, sí lo voy a hacer, y trompeta va a haber. Pero en su día a día, por favor, usted tiene trabajo, usted tiene familia, usted tiene que hacer, usted tiene cosas que hacer. ¿Ah? Usted tiene que honrar a esa gente, honrar ese lugar, honrar a Dios. Pedro, mientras pensaba, le dice: levántate y no dudes en ir, he hablado contigo, yo los he enviado a ti. En el 25, Pedro entra porque va a la casa de Cornelio, se va con la gente, Pedro obedece. Sale Cornelio a recibirle y se postra a los pies de Pedro, adoró. Y entonces Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, no me vengas a adorar a mí. Me encanta la posición de Pedro, me encanta la forma de manejar la honra que alguien pueda hacer contigo, y tú o yo no aprovecharnos de eso, porque estamos hablando hoy de honrar a todos, pero que nadie se aproveche de la honra que puedan hacerle, que puedan extenderle, del respeto que alguien tenga contigo. Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre. O sea, no hace falta que me adores. Con recibirme en tu casa, con abrir tu puerta, con una sonrisa, con darme un espacio, un tiempo, con escucharme, con un abrazo, me estás honrando, me estás respetando, me estás diciendo, me estás dando un lugar, me estás dando un valor, me estás añadiendo en el momento una alegría. ¿Usted lo entiende, iglesia? Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros? No me adores, porque yo no soy Dios. Pero fíjese, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, Cornelio agarró y reunió un poco de gente más. Y les dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse. Fíjense la palabra abominable, o sea, es vomitivo, es repugnante, es una cosa de estrato bien intensa. Para un judío o un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero.
Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, escúcheme, el apóstol Pedro, hombre de trayectoria, judío, circuncidado, llamado, escogido, con una trayectoria, Dios lo corrige en medio de su oración, en medio de su honra a Él, en medio de su búsqueda, y le dice: a ningún hombre, a ninguna persona llames inmundo o común. Qué poderoso, por lo cual al ser llamado vine y atendí ese llamado, vine a replicar. Así que pregunto: ¿por qué me han hecho venir? Iglesia, nosotros como casa no tenemos el deber de llamar a nadie inmundo, mundano, mucho menos el derecho. No es ni su deber ni su derecho. La posición nuestra es entender lo que conecta el respeto, la honra a otra persona, para que se pueda reflejar la imagen de Cristo en mí y levantarse en esa persona una posición distinta, a acercarse a la voluntad de Dios. ¿Qué queremos? ¿Llegar a confrontar? ¿Llegar a pelear? ¿Llegar a discutir? ¿Queremos llegar a bendecir? Yo quiero llegar a bendecir. Llegue con respeto. Honre a la persona. El apóstol Pedro venía, estoy seguro, contrariado, porque venga acá, ok, él vio en el éxtasis, vio el rollo, vio todo, pero él no sabe con qué se va a encontrar allá. Es inmundo, es abominable que yo me junte con ustedes. Era su fe, su creencia, era su posición. O sea, no, estamos hablando con alguien que es sincero. Es como que a usted le caiga mal un plato de comida y usted se lo ponga enfrente del plato. Cómete ese plato. Se le revuelve el estómago. Yo una vez me metí casi que 10 tomates con hambre, muy chamo, y me dio una tomatitis, que llaman. Pasé como 15 años más sin comer tomate. Me acuerdo. Y el médico dijo, yo tenía como 8 años, pero mi mamá estaba picando tomate y yo tenía hambre. Y de ahí más nunca comí tomate hasta porque me repugnaba, me daba náusea. Bueno, esa era la condición de Pedro en el lugar donde estaba. Para un judío es abominable estar cerca, ni siquiera cerca de un extranjero. Ahora, ¿para qué he venido? ¿Para qué me han llamado? Es aquí lo poderoso, o lo más poderoso. Preste atención. Entonces Pedro, y se lo voy a leer, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, escúchalo, en toda nación, en todo lugar, se agrada del que le teme y hace justicia. Cornelio con su gente estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo justicia, estaba respetando lo que tenía a la mano, estaba honrando, pero le hacía falta algo. Y puede que tú y yo estemos haciendo cosas buenas, estemos honrando, pero siempre nos va a hacer falta algo. Escúchelo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
a usted y a mí, aun cuando estemos honrando, respetando, valorando, siendo justos. Siempre, iglesia, siempre nos va a hacer falta Jesucristo. Siempre va a ser el centro del resultado. Siempre va a ser el centro de los frutos. Siempre va a ser el centro del sacrificio. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba y está con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros también que comimos y vivimos con él. Pedro caminó con Cristo, Pedro comió con Jesús, y él lo vio aún después de resucitado. Dice, bebimos y comimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es necesario honrar a todos y llevar esta palabra, hermano. Jesús va a ser el juez de la vida de cada uno de nosotros. Va a ser el tuyo y el de tu hermano. Va a ser el tuyo y el del que está en la calle. Este Jesús no se equivoca. Nosotros podemos cometer errores, nosotros podemos cometer fallas, pero Jesús no se equivoca. Cuando Él se manifiesta, cuando Él llega, cuando Él se revela a la vida de alguien, mire, no hay religión, no hay religión, no hay religión, no hay religión que se sostenga, no hay religión, iglesia, que se sostenga, no hay maldición que se sostenga. Dice que Él caminaba y sanaba, por donde pasaba sanaba, por donde pasaba libertaba, por donde andaba bendecía. Y ese es el Jesús que tú y yo invitamos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro corazón. Ese es el Jesús que invitamos a la iglesia, y lo invitamos en cierta forma porque estamos aquí y creemos que somos los residentes, pero este lugar es de Él. Pero necesitamos invitarlo al corazón, porque sí, hay un respeto de parte de Dios. Pero eso va a ser más adelante, otras semanas. Dice entonces, Él es juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, o sea, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. De Él dan testimonio. Todos esos profetas dan testimonio de Cristo. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, escúchame, el Espíritu Santo cayó en ese lugar. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro, que eran gente también judía, gente preparada, gente como el pueblo de Dios. Los bendigo, pero tiene que haber una amplitud del corazón. No puede haber una minimización, una sectarización del corazón, sino una amplitud, un ensanchamiento, un mayor espacio donde entren todos. Ellos vieron también y quedaron atónitos, dice la palabra, porque sobre los gentiles, o sea, sobre los demás, sobre la gente común, al que Dios les había dicho, no los llames común, el Espíritu Santo, el cual muchas veces nos podemos jactar que está conmigo, el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu anhela estar, visitar, quedarse en
en la casa del que está a tu lado, en la vida del que está fuera de la iglesia, en la vida de esa persona que se te atraviesa en el camino, y que nuestro respeto y nuestra honra nos va a conectar con el propósito que Dios tiene para él o para ella. Cornelio, recuerde, estaba haciendo lo correcto. Yo lo veo así. Porque hay mucha gente buena haciendo lo correcto aún fuera de la iglesia. Yo no me voy a encerrar aquí en cuatro paredes y decir, o ni siquiera en la iglesia evangélica nada más. Hay gente buena. Hay gente con un corazón dispuesto. Hay gente que quiere ser justa. Hay gente que no quiere ser corrupta. Quieren hacer lo bueno. Y lo están haciendo. Cornelio lo estaba haciendo. Pero hacía falta algo. Que a él lo inquietó. Que a él lo llevaba a esa hambre y esa sed. Hace falta algo. A Pedro lo movió a entender que lo que él tenía, que lo que tú tienes en el corazón es un tesoro que salva vidas, que salva familias, que salva comunidades, que salva naciones. Cristo resucitado. Murió en la cruz, amén, pero resucitó. No se quedó allí, resucitó para darte vida a ti, a mí y a todo el que puede creer. Eso es lo que le faltaba a Cornelio. Y el Espíritu Santo no tuvo duda en posar sobre ellos a tal punto que manifestaron otras lenguas. Era un don del Espíritu, no es un fruto del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu, hablar con Dios, edificarte tú en ese lugar. Y cuando ellos que gozan de eso o gozaban de eso, lo ven en gentiles, que por la palabra, que por Jesús resucitado, revelado en la vida de esa gente, el Espíritu Santo hace morada, se cae todo parapeto que tenían, Señor. Tú no tienes límites, Padre. Tú amas a todos. Si tú quieres salvar, no solo a un puñito, no solo a un grupo, no solo a 144,000, me perdona. A todo el que cree, al todo el que está dispuesto a arrepentirse, a todo el que está dispuesto a recibir perdón. El único, pues, y Salvador, mi Señor Jesús. Póngase sobre sus pies.